11 de la mañana con 36 minutos, ya lo anunciábamos temprano, esta conversación que vamos a tener en este último bloque de este Buenos Días Región para toda la Patagonia chilena argentina a través de todas nuestras plataformas comunicacionales, en AM, en FM, en la señal abierta televisiva, por cierto en el cable, en TV Red, también en Claro. Ya transmitiendo a través de Facebook Live con el contenido que queda registrado para que usted lo revise cuando estime conveniente y en vivo y en directo para toda la región de Magallanes y Antártica chilena. Cristian Farías Vega es doctor en geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania, además profesor asistente de la Universidad Católica de Temuco. Semanalmente está colaborando con La Tercera, aportando contenidos relacionados a su área de especialización de gran importancia en el país, dada su condición sísmica. Cristian Farías Vega es geofísico. Ayer se publicó en La Tercera una columna de sismología, de las cuales se hace cargo, por cierto, Cristian, cuando tiembla en Magallanes. Y dice, normalmente en Magallanes no se habla mucho de sismo, pero la verdad es que tiembla, y harto más de lo que creemos. Esta columna trata sobre eso. Nadie está libre de terremotos en todo Chile continental. Y les voy a leer el primer párrafo y ya voy a saludar a Cristian, que está en línea. El 17 de diciembre de 1949, el suelo en la Patagonia comenzó a moverse de manera muy brusca. Un terremoto de magnitud cercana a los 7,5 azotó a Magallanes y seguramente, mientras en Punta Arenas se empezaban a sentir las ondas del sismo, un grupo de arquitectos simplemente no podía creer lo que estaba pasando. Estaban haciendo uno de los ridículos más grandes de sus vidas. ¿Y sabe por qué? Porque una semana antes del terremoto habían enviado una carta, muy molestos, al presidente de la República de aquel entonces, diciendo que Magallanes tenía que declararse una zona asísmica, porque acá no temblaba, no habían movimientos telúricos, no habían sismos, y se estaba generando la ley para que todas las construcciones sean sísmicas en nuestro país, y querían declarar a Magallanes, este grupo de arquitectos, una zona asísmica, una cosa que no se puede creer ni se podría entender hoy en día. En esos momentos claramente habían opiniones dispares. Cristian, ¿cómo estás? Un gustazo de saludarte a esta hora de la mañana. Te está escuchando la Patagonia chilena argentina para hablar de esto y otros temas relacionados, por cierto. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, Cristian. Hola, muchas gracias a ustedes por llamarme. Buena introducción con esa anécdota. Es increíble esa anécdota, de verdad. Es muy buena, ¿no? Muy buena. Yo quedé para atrás ayer cuando estaba leyendo tu columna y decía, pero ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo salen esos datos? ¿Cómo te enteras de esos datos, Cristian? Esa anécdota me la contó un profesor mío que se llama Armando Cisternas, que si mal no recuerdo, él también está allá, de la Patagonia. Ya. Y él es uno de los sismólogos más importantes que hemos tenido en Chile. Entonces yo tuve la suerte de tenerlo como profesor y me contó esa anécdota. Y yo no podía parar de reírme cuando me la contó, la verdad. Porque claro, en el mundo donde estamos ahora es irrisorio, poco menos. Y después después traté de buscarla por algún lado, pero me costó mucho. Y la verdad es que él mismo después la escribió en un paper contando la misma historia, con un poco más de detalle, pero al final es esa. Y uno dice, pero es que no puede ser que las cosas pasen todavía. Exactamente, y esa carta donde los arquitectos les salía mucho más caro seguramente construir con normas sísmicas que se estaban declarando en el país en ese momento. Entonces ya habían hecho algunas peticiones y no los habían pescado, entre comillas, como se dice, y una semana antes del terremoto de diciembre del 49, ellos envían una carta ya fundamentando de forma muy molesta el que Magallanes tenía que declararse una zona asísmica. Zona asísmica, según ellos, que acá no temblaba, pero que a la semana nos encontramos con un terremoto 7,5. Es el último gran terremoto que ha sentido la población magallánica, Cristian. Pero tú das datos muy interesantes que yo te invito a que los podamos desarrollar acá. Estamos mostrando fotos de la columna en estos momentos también a través de las pantallas, porque tú dices, pese a la compleja situación de placas subterráneas que tenemos nosotros acá, la velocidad con que se mueven las placas acá en la región de Magallanes, en la Patagonia, es mucho menor que cómo se mueven las placas hacia el norte de nuestro país, por lo que no se generan tantos sismos, tampoco son tan potentes como en el resto de Chile, y es por eso que históricamente los sismos en nuestra región son como algo aislado, como que uno no los siente tan propios, por cierto. No sentimos temblar nosotros a cada rato en Magallanes, pues, Cristian. Uh-huh. Claro, pero es que yo siento que se conjugan muchas cosas. Físicamente hablando, claro, la velocidad con que se encuentran las placas es distinta, entonces eso hace de que no puedas acumular tensión tan rápido, por ejemplo.
y como no puede acumular tensión tan rápido, no puedes tener tanta tensión al final del día, entonces es más difícil tener terremotos grandes. Más difícil que, digamos, en la parte más al norte, qué sé yo, frente a la costa de la novena región, frente a la costa de la quinta región, que ya están dominadas por otro régimen de placas. Entonces eso es una cosa, que eso ya hace de que, aunque hayan altos sismos, son relativamente chicos y no son tantos como más hacia el norte. Pero por otra parte también hablamos de la Patagonia, pues, y la Patagonia no está tan densamente poblada como otras zonas de Chile, entonces, aunque haya un temblor de magnitud 4, que hay, no es que mucha gente lo sienta tampoco, porque basta con que esté un poco lejos de la zona y ya no te vas a dar cuenta que ocurrió. Y eso hace de que en definitiva las mismas personas de a poco se vayan olvidando de que en algún momento hubo un terremoto. Entonces si tú le preguntas a alguien que, qué sé yo, llegó hace medio siglo a Punta Arenas, en la vida sintió un terremoto en Punta Arenas, o en la vida sintió un sismo importante en Punta Arenas. Y por lo mismo esa persona seguramente no va a tener la conciencia de que, oye, ¿sabes qué? Aquí sí tiembla, aquí sí pasan cosas. Porque las escalas de tiempo no nos traicionan en ese sentido, ¿te fijas? Y eso fundamentalmente creo yo. Cristian, vamos a mostrar ahora, estamos mostrando una imagen que tú colocas en tu columna y que habla de los sismos que han ocurrido en este sector, en nuestra región, en la Patagonia, en los últimos 20 años, ¿ya? Y tú dices, lo estamos mostrando en este momento para que tú sepas, el gran sistema de fallas de la Patagonia se llama Falla de Magallanes. Es un sistema bastante grande y muchos sismos más bien superficiales se generan allí. Eso sí, las magnitudes no suelen ser grandes, por lo que muchas veces no son sentidos por las personas que viven en las ciudades más grandes, que no solemos sentirlos. Muchos sismos se ven cerca de volcanes que, si bien no están haciendo erupción, sí están activos. Esta foto que estamos mostrando, y lo colocas también tú en tu columna, que está alterada del trabajo de Armando Cisternas y Emilio Vera, Armando Cisternas, que ya lo mencionabas hace un ratito, muestra los sismos que hubo hace ya 20 años en puntos rojos. Hartos sismos, ¿no? Te preguntas tú en la columna, y estamos mostrando, y la verdad es que son un montón de sismos, pues, Cristian. Claro, y son en un año, son entre el 97 y el 98. O sea, imagínate que entre el 97 y el 98, con pocas estaciones, entonces ya costaba verlos. Ahora ya hay muchas más estaciones puestas para allá, y me acuerdo de, no sé, una conferencia hace 2 años atrás, de que alguien mostraba resultados muy preliminares de la sismicidad, y la zona de Tierra del Fuego temblaba todo el tiempo. Súper chicos los sismos, pero temblaban mucho. Yo para poder armar la columna en general para poder armar una columna tengo que leer harto papers y tratar de encontrarme con archivos que sean interesantes para mostrar, y por desgracia no pude encontrarme con una imagen de la sismicidad de Magallanes más reciente, entonces puse la que estaba ahí, que era del 97-98, la alteré porque estaba en blanco y negro, entonces había que poner los colores en rojo y todo, pero muestra mucho el que en efecto hay sismos por todos lados. Y que si te fijáis, varios de ellos siguen esta línea verde que dibujé, que es la línea de la falla de Magallanes. Sí. Que en Argentina creo que le dicen falla de Magallanes Fagnano, creo que sí le... Sí, Fagnano. Sí, claro. Sí. Pero siempre tenemos ese tema con nuestros compatriotas, les decimos que de manera distinta las cosas que son igual. Sí. Y en definitiva te das cuenta que tiembla, y tiembla harto, pero como son sismos más bien chicos, como que al final del día, se nos olvida. Lo que sí, con la columna misma, yo quería hacer como dos alcances bien marcados. Uno era contar estas anécdotas que te marcan la historia, sí, de la zona, que quizás no todo el mundo la tiene tan presente. Y la segunda es para marcar que en efecto, por más Magallanes que sea, y por más un poco República Independiente de Magallanes que sea, también hay sismo y también hay terremoto y también pasan cosas. Y de hecho ahí me preocupé de chequear bien la estadística de las últimas erupciones de los volcanes, porque hay volcanes en esa zona que no los conocemos mucho, esa es la verdad, pero que sí han tenido erupciones chicas, pero han tenido, y de hecho hay varios sismos que están debajo de esos volcanes, y se nota que quizás estén relacionados como a cosas que pasan mientras los volcanes parecen estar quietos, pero igual están activos, o quizás están relacionados a fallas más chiquititas que están cerca de los volcanes, ¿te fijas? Y te van marcando en definitiva de que toda esa zona del país, o toda esa zona del continente en realidad, está bien activa, y yo creo que en el mundo de hoy está súper bien de que seamos conscientes de eso, como para también tener una idea de que siempre hay un riesgo asociado a estar viviendo en un lugar como el que vivimos.
y que a partir de eso podemos un poco empezar a tomar más conciencia de todo esto. Por cierto, no, es importantísimo porque acá se habla poco y nada de este tipo de situaciones. La anécdota te coloca un punto cúlmine para poder entender de que cuando uno no habla o cuando uno deja de lado las cosas, como que se invisibilizan, creen que no existe, y ese es el error más grande del mundo. Y hay un tremendo ejemplo ahí en esa anécdota de los arquitectos y esta carta al presidente. Ahora bien, ¿cada cuánto hay un terremoto de las características de un 7, 7,5, más o menos eso? 70 años se habla. ¿Es así, Cristian? Eso es súper difícil plantearlo. Ya. Me voy a extender un poquito si me dejas, porque es importante. Sí. Ocurre que los terremotos se comportan mucho como algo que en física llamamos sistemas complejos. No porque sean complicados, sino porque tienen un comportamiento que es difícil de predecir. Entonces eso significa de que cuando tú tienes, no sé, dos terremotos fueron parecidos, uno tuvo una magnitud 7, otro tuvo una magnitud 7.2, uno ocurrió en un año, el otro ocurrió 70 años después, el tercero ocurrió 75 años después, por ejemplo, uno dice, estos terremotos ocurren, por ejemplo, una vez cada 70 y tantos años. Pero después viene el siguiente y el siguiente se demoró 120 años en llegar. Okay. Entonces tu idea de los 70 años se te va a cualquier lado. Ya. Y el problema es que como seres humanos tenemos nuestro drama donde no manejamos muy bien la idea de que no podemos controlar algo. Y eso es súper importante porque resulta de que si a ti te dicen, por ejemplo, de que vienen sismos cada 50 años, por decir algo, entonces tú dices, ya, perfecto, entonces tenemos que prepararnos para el siguiente, que va a venir en 50 años más. Pero no pasa en 50 años, sino que pasa en 60, en 65 años. Pero entonces hay como 15 años donde todos están como mirando al techo y diciendo, oye, ¿cuándo? No iba a venir, claro, iba a venir o no, y empiezas como a desconfiar de lo que te dijeron, porque en definitiva no entiendes el fenómeno, ¿cachai? Sí. Cuando en realidad el fenómeno es que, oye, hemos visto que se dio, sí, pero la verdad es que hemos visto muchos otros casos donde no se dio, y hay otra anécdota que es muy buena que les pasó a los gringos. Esta idea es muy de los gringos. A ver. Ellos tienen su falla San Andrés, donde se han generado sismos de magnitud 6, que generan harto daño por allá. Sí. Y se dieron cuenta de que sismos de magnitud parecida ocurrían más o menos cada 20 años, 22 años. Entonces les pasó, por ejemplo, en 1906, después en 1928, después en 1940 y algo, y fueron así, y dijeron, el siguiente tiene que caer en 1985, creo que era el año. Ya. Y convencieron convencieron a todo el mundo de que los sismos se comportaban de manera casi cíclica, ¿te fijáis? O semiperiódica. Y llenaron la falla de San Andrés de sensores para poder captar cómo se arma un sismo. Convencieron al gobierno de los Estados Unidos de que los sismos se comportaban así, y por eso también nosotros agarramos parte de eso y creemos que se comportan así. Llegó el año y no pasó nada. Después pasó como 15 años después de lo que esperaban. Y entonces tú dices, chuta, tu plazo se te fue a cualquier lado, porque en efecto desconociste la naturaleza del fenómeno. Simplemente te quedaste con 2, 3 puntos de todos los datos y se te olvidó que en realidad te falta mucho por saber, y que la evidencia que ya uno tiene sugiere que en realidad no es como que tengáis un periodo de recurrencia tan fuerte. Hay veces que uno en conferencia habla de que, oye, estos sismos tienen periodos de recurrencia de, 80 años, por ejemplo, pero claro, el error son 20 años. Es como 80 más o menos 20 años, pueden ser 60, pueden ser 100, y eso es mucho tiempo. Para una escala humana es un error muy grande. Ahora, entonces lo mejor que uno puede hacer ahí es decir, no sabemos, se puede dar, y lo mejor que podemos hacer es en realidad monitorear bien todas las zonas para ver cuán bloqueadas están las placas y para entender cuáles son los potenciales escenarios a partir de lo que uno sabe, más bien. Lo que sí uno debiese entender, porque si interpreta la vida como algo cíclico, que todo se repite, donde hubo un terremoto grande va a volver a suceder. ¿Cuándo? No se sabe, pero debería volver a pasar. Sí, eso sí. Ok. O un terremoto parecido. Y ahí viene el tema, porque de pronto uno dice, oye, pero pasar de un 7 a un 7,5 no es terrible, pero un terremoto de magnitud 7.5 no es un poquitito más grande que el de magnitud 7. Es mucho más grande. 5 veces más grande, 6 veces más grande. Es mucho más grande. Entonces tampoco es tan así la comparación. Ahora, sí es cierto de que terremotos de magnitud 7 para arriba uno los siente fuerte.
Entonces ya con eso uno siempre se queda como con la idea de lo que uno puede, de lo que uno le afecta. Y en ese sentido, hablamos de magnitud, de terremotos violentos, y hablamos de ese tipo de animales, por decirlo de cierta forma, donde, claro, eso sí uno sabe de que van a seguir ocurriendo. Si ya tuviste un sismo de magnitud 7 y algo en 1879 y otro en 1949, el que hablábamos de la anécdota, tú sabes de que te va a venir otro en algún momento. Y tiene que llegar otro. Yo preguntaba lo de los 70 años porque la gente debe estar sacando la cuenta que el 2019 se cumplen 70 años del terremoto del 49. Por eso preguntaba. Claro, pero te apuesto que, no sé, pues, no soy capaz de apostarte nada. No, ¿Te claro. das cuenta? No, pues no. Sin ir más lejos, dices tú en la columna, en enero de este año hubo un sismo magnitud 4 cerca de Punta Arenas y hace unos años ocurrió un terremoto de magnitud 6,6 debajo del fondo marino de Tierra del Fuego. Es cierto, suena muy poco en comparación con lo que ocurre en otras partes del país, pero es lo que pasa cuando las placas, ya lo has explicado tú, no se mueven tan rápido, no se acumula tanta tensión tan rápido y luego tiembla menos. En Natales, en Puerto Natales, que está a 250 kilómetros de Punta Arenas, la capital del turismo, al lado de las Torres del Paine, hay registros, y hay varios registros en los últimos veranos, en los últimos años, que son en la escala de Mercalli, sí, pues la gente sintió como que cuando pasa un camión por fuera, y hay registros de temblores, sobre todo en épocas de verano, fíjate. Claro, es que una cosa es la sensación, porque si estamos en época de verano, por ejemplo, no siente lluvia, no hay tanto viento. Entonces ya los ruidos externos no son tan grandes. Y cuando uno tiene un sismo chico, se tienen que dar como hartas cosas para sentirlo. A veces, a mí me ha pasado muchas veces que llegaba a la oficina, por ejemplo, y alguien me preguntaba, ¿sentiste el temblor? Y yo le preguntaba, ¿cuál temblor? Y había ocurrido cuando yo estaba caminando hacia la oficina, ¿cachai? Y era porque la gente que estaba en la oficina estaba, qué sé yo, sentado de una forma, en un espacio como súper callado, donde como que se dieron cuenta que había un sonido raro y se dieron cuenta, está temblando. Pero y eso también pasa con la percepción de uno, porque si yo estoy en un lugar donde de verdad está todo quieto y siento un ruido raro, me pongo atención. Pero si de pronto estoy y si es verano sobre todo, donde hay mucha gente, más de alguien lo va a sentir, pues, y más de alguien le va a contar el resto y está temblando. Mientras que si estoy en una casa con nuestros amados techos de zinc que tenemos en Chile, donde llueve y lo sentís muy ruidoso de la lluvia cuando está fuerte, Sí. No, es difícil sentir esos ruidos porque va a estar sintiendo otro tipo de cosas antes. Y ahí tendrías que tener un temblor más fuerte. Voy a leer los últimos dos párrafos para ir cerrando nuestra conversación. Cristian dice, una semana antes del terremoto, esta es la columna de Cristian que fue publicada la tercera ayer, una semana antes del terremoto, un grupo de arquitectos de Punta Arenas escribieron una enojada carta al gobierno. Ocurrió que en 1942 se estableció la primera norma de construcción sismo resistente en el país. Claramente una excelente idea en un país como Chile, pero en Magallanes muchos sentían que la ley no tenía sentido, ya que atacaba algo que no era una necesidad allí, lo que los limitaba en su quehacer. Así que después de años de quejas, estos arquitectos decidieron enviar una carta al gobierno central pidiendo que esa ley se reevaluara para Magallanes, declarando a la región como zona asísmica, donde no hay riesgo de sufrir un terremoto. Imaginen cómo tuvieron que haberse sentido estos arquitectos cuando el suelo comenzó a moverse, como nunca lo habían sentido una semana después de haber enviado la carta. Es que el planeta a veces nos juega malas pasadas y en el caso de Magallanes no nos viene mal recordar que aunque haya menos sismos, de todas formas se pueden tener terremotos importantes y eso es muy relevante. Así termina tu columna, Cristian, y claramente puede terremotear, temblar, haber movimiento sísmico en cualquier punto geográfico de nuestro país, ¿no es así? Sí, es cierto. Y mientras vayamos así, mientras nosotros vamos creciendo en población y vamos tomando otros territorios que de pronto hace 100 años no los tomábamos, también somos más susceptibles. O sea, nos exponemos más a ciertos riesgos de repente. Y eso es un tema, porque, no sé, pues, imagínate la gente del terremoto de 1879. Sí. ¿De qué porte era Punta Arenas en 1879? Versus de qué porte es Punta Arenas ahora. Sí. Entonces, para el terremoto de 1879, como que busqué y no habían registros de muchos daños o de muertos, no había mucho, pero en 1949 sí, porque ya aparte del terremoto parece que había sido un poco más grande, pero también, por otro lado, había más personas, había más construcciones puestas en lugares que podían ser difíciles. Así es. Y eso es una pregunta que como chilenos de pronto no nos hacemos tanto. ¿Cómo estamos armando nuestras ciudades
considerando que nos tiembla, considerando que tenemos tsunamis, considerando que tenemos volcanes, considerando que tenemos muchos temas, estamos realmente preguntándonos si es que esas cosas son importantes al momento de armar una casa o armar nuevas poblaciones, y la verdad es que no. O sea, la UNEMI la UNEMI está de mano atada en ese sentido, no puede, no hay una ley que permita decirle a alguien, oye, aquí no construyas o estas zonas son muy difíciles, entonces por favor no nos vayamos para allá. Y al mismo tiempo, casi nadie conoce los mapas de peligro sísmico, los mapas de peligro volcánico, por ejemplo, como para saber dónde estáis parados. Y en esas cosas tenemos un montón de trabajo que hacer para poder acercar todo este conocimiento que es súper técnico a las personas que, no tienen por qué saber de ellos, ¿te fijáis? Y por eso también te agradezco un montón esta conversación, porque resulta que es como un momento entretenido para poder hablar súper ameno acerca de este tipo de fenómenos, para poder también transmitir ciertos conceptos fundamentales sobre ellos. Y nosotros te agradecemos profundamente que hayas aceptado conversar con nosotros y que la Patagonia, Chile, Argentina, el territorio, te esté escuchando en cualquier punto geográfico a través de todas nuestras plataformas. Y me hacen una pregunta, voy a alcanzar, tengo 10 segundos. ¿Puede subir el estrecho de Magallanes si es que hubiese un terremoto grande? ¿Se puede provocar una especie de tsunami? Yo lo veo difícil porque es un estrecho, al frente está Tierra del Fuego, pero pueden haber subidas de mar como hubo, según los registros, el año 49. Si hay derrumbes, sí. Sí. Eso sí. ¿Perdón? Que en el 49, si mal no recuerdo, muchos de las subidas de mar fueron por derrumbes. Ok, ya. Y ahí sí puedes tener cosas, pero tsunamis grandes, no, digamos como lo del 2010 en Chile, claro, del 1960, es difícil porque los terremotos no son muy grandes. Exacto. Entonces, te complica mucho más. Pero cosas como como por derrumbes que ocurren en el fondo marino, puede ser. Derrumbes que ocurran en cerros, también puede ser. Ahí se puede dar algo por ese lado. Que suba el nivel del mar más que una ola destructiva, obviamente. Claro, aunque piénsate que como científicos pensábamos de que en Indonesia el terremoto que hubo hace como, 2 semanas, sí, no tenía por dónde generar un tsunami tan grande, y generó un tsunami súper grande. Es verdad. Porque aparentemente hubo se dio todo para que pasara. Hubo un derrumbe aparentemente en el fondo marino, se elevó la ola, y más encima la bahía de esa zona amplificaba ondas, entonces aún así una cosa que podría haber sido nada terminó con una ola súper fuerte. Pero depende mucho de la zona. Cristian Farías Vega, doctor en Geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania, además profesor asistente de la Católica, columnista en La Tercera. Un gustazo haber conversado contigo hasta ahora por Polar Comunicaciones, Cristian. Muchas gracias. Un gustazo para mí también. Muchas gracias, y cuando quieran conversar estas cosas, cuenten conmigo, no hay Fantástico, problema. Un abrazo, muchas gracias, que esté muy bien. Ya, Buena jornada. Chao. Chao, hasta luego. Cristian Farías Vega, doctor en Geofísica, conversando con Buenos Días Región a esta hora, un tema importantísimo que tenemos que colocarlos sobre la mesa, que tenemos que colocarnos en el tapete para empezar a analizarlos, a prepararnos también por cualquier cosa, siempre estar preparados, siempre estar educados, informados y preparados por cualquier cosa que pueda ocurrir. Y no hay que generar alarma ni nada por el estilo, sino que hay que estudiar e informarse. Así nos liberamos también, así vamos creciendo, evolucionando, creciendo y siendo mejores seres humanos, mejores personas también, y preocupados del entorno, del medio ambiente, también, por cierto, de la persona que está al lado de nosotros. Nos tenemos que ir. Christopher Cepeda estuvo en los mandos centrales. Muchas gracias por acompañarnos y haberlos dejado acompañarles. Nos volvemos a ver mañana. Un gusto, que estén muy bien. Comunicaciones, radio, televisión e internet, con el auspicio de defensadeudores.cl y Correos de Chile. En Correos de Chile llevamos más de lo que imaginas. Presentaron Buenos Días Región. Conduce Mauricio Vidal.